Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Esta sería ya la reflexión número 70 y el tema va a girar en torno a algo relacionado con esa imagen de allá atrás, la famosísima imagen tomada por los Meyer y que salió como figura icónica en esa serie de televisión tan famosa como Los Archivos X. La genial fue la primera temporada, al menos para mí. Entonces esta reflexión va a ser un poco fuerte, de una vez no es apta para gente muy sensible, pero es mi opinión. Aquí no estoy afirmando nada, no le estoy dando la razón a nadie, simplemente es lo que yo he percibido, he estado leyendo mucho sobre el tema y quise ir a explorar sobre el terreno de donde salen muchas leyendas e historias sobre cosas que se ven y que la gente ha visto, y que les di un pequeño abrebocas con ese corto video que les publiqué hace unos días allá por la zona de Buga, acá cerquita donde yo estoy viviendo, y que espero que de pronto esto no vaya a despertar ampolla, porque hay sensibilidades muy fuertes con lo que he estado viendo. No se alcanzan a imaginar la cantidad de videos que he estado viendo sobre ese tema de la famosita esfera de este municipio que está cerquita acá, que se llama Buga. Es que quiero que se vea bien esa imagen. Entonces, mi opinión, tu opinión, nuestra opinión no es la verdad. Así se llama este video. Tu opinión, mi opinión, nuestra opinión no es la verdad. Entonces, estoy acompañado por un pequeño personaje que todavía no le hemos dado nombre. Es una parejita. Este es el mío, que lo hizo a mano una persona muy especial y nos lo regaló en España, y que por ahí alguien muy hermosa, tan bella esa muchareja que vive en Bogotá, nos hizo el reclamo. Richard, ¿dónde está? ¿Se les perdió acaso los pingüinitos que le dieron a alguien muy querido por mí? Yo, ¿cómo se les ocurre, mi querida? La de los ojos celestes, ni de fundas. Yo tengo esos pingüinitos, el asunto es que están guardaditos. Entonces, para que no haya temores y dudas, aquí está. Sí, yo sé, ya sé lo que deben estar pensando algunos al estar viendo esta ternurita. Es una belleza. Sinceramente, me encanta este pingüinito. De hecho, mi señora adora el otro, el rosado. Es que uno los coge y es que, ay, mira, es una belleza. Yo sé que hay personas que dicen que uno tiene que ser serio, compórtate como un adulto, y este tema de los muñequitos me lo han criticado mucho algunos, pero sinceramente valoro mucho a aquellas personas que se toman el tiempo de hacerlos y de entregárnoslos. Ya tenemos varios en la colección que han sido regalados por seguidores del canal, cosa que lo agradezco mucho. Esto es una ternurita, sinceramente. Hasta le quita el gorrito y todo. Es una belleza. Y el otro es muy hermoso también, el rosadito, que es la niña. Entonces todavía no hemos puesto nombre a estas bellezas, que es un trabajo bellísimo. Ahí lo pueden ver, el tipo de trabajo tan hermoso que tiene, y en los colores que a mí más me encantan. Entonces, ya sabe, aquí está la evidencia, no están perdidos, no los hemos regalado, están en nuestro poder. Aún no los hemos bautizado, estamos como en ese proceso. Entonces, ya teniendo eso claro y haciendo el acompañamiento de la protección para que ninguna visión remota nos venga a joder, hacemos sonar nuestro querido cuenco y empezamos entonces con esta reflexión. A mí me ha encantado mucho esas frases del estoicismo de Marco Aurelio, y hay una muy bella donde él plantea que la verdad es una, es absoluta, porque es lo que engloba todo. Por lo tanto, lo que tú digas, lo que yo diga, lo que cualquier persona diga, simplemente es una opinión, no la verdad. Para uno podrá ser la verdad, pero no es la verdad. Es simplemente una opinión. Entonces, pretender hacer creer que mi opinión es la verdad, no solamente es pretencioso, sino creernos que estamos por encima de esa verdad real que engloba todo y que lo es todo, y que nosotros solamente damos pequeñas
aproximaciones desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión, muchas veces parcializada por nuestros sistemas de creencias y por lo que el sistema nos ha permeado y programado desde que nacemos. Entonces, teniendo eso claro, yo no estoy a favor ni en contra ni de la persona que, para mi parecer, desde un principio ha estado muy al pie del tema de la esfera de Buga, y yo sé que aquí estoy cayendo de pronto en un error de algo que yo he tratado de estar al margen, de no caer en la tendencia, pero es que me toca hacer quita por ciertas canalizaciones y conversaciones que he tenido con personas muy sensitivas y de hecho personas que conocen muy de primera mano lo que realmente pasa por esa zona. Entonces, hubo alguien de Chile que fue el que me mostró lo de la esfera y me dijo: Richard, esa esfera es para usted. Yo en ese momento no capté y no entendí bien hasta que empecé a notar ciertos detalles. Entonces, considero que la persona que empezó a trabajar este tema y que lo ha estado trabajando de manera casi desde el principio y que le ha tratado de darle todo el toque del rigor de la investigación, al menos dentro de lo que podría llamarse dentro del rigor científico, ha sido este muchacho de Nacho, el de allá de España, el cual ha sido uno que se ha hecho su nombre a punta de esfuerzo, de trabajo y dedicación de años, donde sí ha tenido sus aciertos y desaciertos, pero al menos en el mundo de lengua hispánica es quizás uno de los más creíbles desde el punto de vista de su trabajo y la rigurosidad que le da a ese trabajo. Pero es humano como cualquier otra persona y no es infalible como ninguno de nosotros. Entonces, ese es el primero, que hay que reconocerle su trabajo. Nadie se lo está quitando. Lástima la reacción que está teniendo últimamente, pero no es de culparlo. Yo también la tuve en los inicios de este canal. Los que me conocen saben cómo reaccionaba yo cuando la gente me hacían esos comentarios ofensivos, humillantes y desobligantes, y eran personas mandadas para hacerlo. Y me pusieron muy a prueba. Y yo sé que muchos de los que se fueron del canal fue porque se hartaron, se mamaron de yo estar siempre regañando a todo el mundo. Entonces, sí, es una lección aprendida. Obviamente, nada que ver con la chancla, que es más bien una forma fuerte de hacer crítica y autocrítica también, dentro de lo que estamos viendo ahora sobre la saturación de información, donde tenemos que estar muy prevenidos por las manipulaciones que hay. Y ahorita, hace un poquito, compartí otro video muy largo, casi 2 horas, en donde aparece una persona que también respeto por su trabajo, aunque llega a ser demasiado fatalista, pero que tiene una trayectoria también igual de válida y que está haciendo un enfoque desde el otro lado del ring, porque esto es como una especie de ring de pelea, en donde están supuestamente desenmascarando la supuesta falsedad de lo que se está hablando en torno a la esfera de Buga. Entonces, ahí se los dejé a ustedes para que los vean y entiendan que hay diferentes posturas y cada quien defiende su, entre comillas, verdad desde su trinchera. Y nosotros no podemos caer en el error de estar tomando partido ante quien tiene o no la razón, por muy fuertes y válidos sus argumentos. Lo que podemos hacer desde nuestra postura individual y personal es, si a usted le resuena que es más creíble este o aquel, pues apóyelo. Pero la idea es que esto no genere o se convierta en un conflicto que en últimas terminaría cumpliendo el objetivo de lo que realmente hay detrás de todo esto: la difamación, ridiculización y enfrentamiento de quienes buscan la verdad sobre ese fenómeno. Porque así han manipulado, y parece que a estas personas se les olvidó ese detallito, las agencias de 3 letras, sobre todo desde que se implementó el famoso libro azul y todo lo que hay detrás de los 12 magníficos, se implementó una serie de campañas que buscaban crear, por un lado, cortinas de humo para poder ocultar las investigaciones reales sobre el tema. También cortinas de humo para ocultar la ingeniería inversa que se estaba haciendo sobre lo que se estaba encontrando, pero también identificar posibles amenazas, posibles
personas para reclutar o peligros o gente que había que desacreditar, ridiculizar y sobre todo hacer que este tema, por el mayor tiempo posible, la gente lo ignorara porque creyeran o creían que eso era simplemente fantasía. De hecho, eso forma parte de lo que es el verdadero primado negativo y la programación cognitiva, la programación predictiva, en donde te muestran tanto una cosa, donde te dicen eso no es cierto, que al final la gente, así sea cierto, dicen que no es cierto. Entonces, durante años, décadas, hemos estado sujetos a unas narrativas donde desafortunadamente pocos han caído en la cuenta que en los últimos 5 años por fin se le dio una apertura en unas proporciones épicas a un tema que era y ha sido tabú desde el primer momento que se empezó a hablar de esos platillos. Así de simple. Entonces se les está olvidando a la gente que estas agencias se van adaptando de acuerdo a los ensayos y proyectos piloto que ellos van haciendo para mirar el nivel de reacción de la gente y sobre todo poder evaluar fortalezas y debilidades y aspectos a mejorar, toda una matriz DOFA de lo que ellos están haciendo para mantener el mayor tiempo posible oculto o ridiculizado este tema. Y lo que estamos viendo tristemente es que divulgadores muy serios están cayendo en ese juego, donde al final la principal víctima de todo esto ha sido la verdad, en torno a este fenómeno que ha tenido defensores y detractores, ha tenido charlatanes, farsantes, pero también ha tenido gente muy seria, investigadores muy serios que se han quemado las pestañas durante años para investigar este fenómeno y lentamente poderlo hacer posible su acceso a la opinión pública general sin tanto boicoteo y sabotaje. Y es triste ver que estas personas que dicen defender lo de estos fenómenos se están enfrascando en una pelea de egos. Y que desafortunadamente lo que buscan es yo tengo la verdad, cuando es simplemente una opinión. Y que está basada en investigaciones, sí, pero que tiene vicios, falencias y que posiblemente haya sido manipulado y tergiversado, también es cierto. Tenemos que tener nuestras precauciones. Lo han dicho gente de la talla de grandes divulgadores, como por ejemplo David Icke, que ya muchos incluso lo escuchan mencionar el nombre de él y ya se previenen porque han caído en la difamación en la que ha caído este hombre. O David Wilcox, que ya todo el mundo ya ni le cree por la difamación que hay en torno a esa persona. Y así podemos hablar de Alex Collier, podemos hablar de una cantidad de personas que han sido difamadas al punto tal que así nos muestren la verdad, los hechos, las pruebas, las evidencias, la gente dice eso es un bulo. Pero también es cierto que hay personas que crean toda una infraestructura, toda una maquinaria para aprovecharse del momento, para poder sacar lucro o beneficio, sea para inflar sus propios egos o trabajando para ciertas agencias y crean bulos que hacen ver como si fueran verdades. Esa delgada línea entre lo que es y lo que no es a veces se rompe cuando uno trata, llevado por la emocionalidad, por la pasión, por tener la mano en el corazón, a entrar en un conflicto que lo único que hace es distraer y alejarse del objetivo principal, que es revelar una verdad dentro de la gran verdad que hay. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras propias particularidades, desafortunadamente caemos en el sofisma. Y ahí es donde, así usted tenga la razón, nadie le va a creer. Entonces, así arranco esta reflexión, porque me han preguntado hasta la saciedad, ay Richard, cuéntanos sobre ese tema, ¿es verdad, no es verdad? Y yo lo primero que hago es hablar con alguien que para mí es una persona muy seria, que lleva muchos años investigando el fenómeno,
mexicano, mi querido Marco, de su programa en YouTube, el que he compartido más de una vez aquí, Abducción Extraterrestre México. Y es un chico que ha estado trabajando tanto la línea de lo ufológico como lo paranormal. Y es para mí una persona muy seria en ese tema. Aparte que tiene experiencia militar, es un hombre que ha vivido enamorado del volcán Popocatépetl, de su cultura mexicana, y es una persona que para mí es muy honesta a la hora de ser franco y de decir las cosas. Y tuve la dicha y la fortuna de conocerlo allá en México cuando estuve hace ya 3 años largos, y pude estar haciendo una guardia con él ahí en el Paso Cortés, entre la Bella Durmiente y Don Goyo, y pudimos ver varias anomalías en la madrugada cuando salió el sol. Sucedió algo mágico realmente con las luces que hubo de ese amanecer, y obviamente la información que nos llegó y lo que pudimos compartir. Igualmente tuve la posibilidad, la gran dicha y el honor de poder ir a conocer un rancho que es una finca hotel en el Valle del Silencio, cuyo propietario es una de las personas más cercanas, o en su momento lo fue, y que conoció muy en la intimidad de la amistad al señor en este momento, el dueño del canal Tercer Milenio, don Jaime Maussan. Conocí a este señor, este ranchero, que es también ufólogo, y que incluso su rancho, su hotel es un hotel temático sobre el tema de la historia alrededor del Valle del Silencio y todo lo que tiene que ver con el tema ufológico. Y lo que nos contó allá y lo que nos mostró allá y lo que vivimos allá fue una situación que uno puede decir, hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a imaginar que hay detrás de esto. Y eso implica entender de que ha habido todo un movimiento militar, político, de gobiernos y de los que están detrás del gobierno, que han buscado de todas las maneras posibles o pescar en río revuelto o ocultar, ridiculizar, satanizar, demonizar o incluso eliminar todo lo que tenga que ver con esto. Y eso ha sido un programa desde hace décadas. Pero cuando uno escucha al presidente de Estados Unidos, el de ahora, Donald Trump, decirle a los medios de comunicación en una rueda de prensa que le están haciendo, de que las armas que tienen están más allá de cualquier loca imaginación de cualquier personaje que le guste la ciencia ficción, y que lo diga un presidente electo de Estados Unidos, no solamente es propaganda para amedrentar a los rusos o a los chinos, sino que son hechos reales, fruto de una ingeniería inversa que se logra tras el éxito de la operación Paperclip en los años 45, cuando muchos científicos alemanes son capturados por Estados Unidos y solamente unos pocos quedan en manos de los ingleses o los franceses, y otro grupo, uno que estaba más dedicado a la parte energética mental, queda en manos de los soviéticos. Y de hecho aquí les voy a dar una pequeña revelación, una pequeña bomba noticiosa. Hago un paréntesis. Hay gente que dice que no se escucha bien. Primero que nada, lo tengo a más de 80% de volumen, tanto el computador como el micrófono este. Tengo un indicador que me muestra los niveles de volumen. Y 2, este computador lo tengo 5 meses después de haber abierto el canal. Regalo de esas personas que en su momento me apoyaron. Y no lo he cambiado. Y ya está viejito. Y de hecho ya tiene problemas, como lo han visto ustedes. Pero no hay manera de cambiarlo por ahora, por los altos costos que hay en estos equipos. De todas maneras, continuando. Yo eso incluso lo he hablado acá en el canal ya hace un tiempito. Vamos a bajar un poco la imagen. Ya hace un tiempo he hablado de esto en varios videos. La operación Paperclip, la versión oficial, es que se capturaron científicos involucrados dentro del proyecto B2 de los cohetes alemanes, y que gracias a eso y con
los aportes que ellos dieron, Estados Unidos puede iniciar la carrera espacial complementando los trabajos de Goddard, que es otro gran científico, pero de origen estadounidense, que ya llevaba años, en los años 30, luchando para desarrollar un sistema de cohetes que pudiera permitir ir al espacio. Entonces esa información que viene de los alemanes complementa el trabajo de Goddard y de esa forma pues se inicia el programa espacial, supuestamente la versión oficial de Estados Unidos, y en paralelo también hay científicos alemanes que son capturados por los soviéticos y hacen lo suyo, lo propio, en la famosísima base militar rusa Kapustin Yar. Entonces ahí cuando se inicia la carrera de la Guerra Fría y toda vaina, pues obviamente hay un incidente que muchas personas no han podido explicarlo y que haciendo un poquito de visión remota uno pudo ver qué fue lo que sucedió, y es que el proyecto Manhattan, que era la creación del arma atómica, fue tan compartimentado, tan extremadamente compartimentado, y sobre todo las medidas de inteligencia y contrainteligencia para evitar cualquier espionaje por parte de los soviéticos, que implantaron personal en Estados Unidos, tratando de llegar a ver qué era lo del proyecto Manhattan. Hubo obviamente falencias porque nada es perfecto, pero un proyecto que fue el más costoso de la historia de la humanidad para esa época, hombre, permitirse que la versión oficial, que unos científicos que habían sido aleccionados, comprados por los soviéticos, fueron los que vendieron al final la tecnología nuclear a los rusos, cuando hay un detalle que se están pasando por alto. La operación Paperclip no solamente fue para capturar científicos alemanes involucrados en el proyecto B2, entre los que está el famoso Oppenheimer, que es la cara conocida, pero muy pocos hablan del otro compañero de Oppenheimer, que ese sí, Cayetano, nadie ha mencionado sobre ese man, y desafortunadamente no hay forma de poder demostrar quién es él. Pero era realmente el cerebro detrás de ese cuento. Pero los que realmente habían hecho investigaciones para desarrollar el propio programa espacial alemán, que de hecho aquí lo dije, el programa espacial alemán empezó en 1932 y fue apoyado y financiado por el grupo Brill. Ellos ya habían tenido contactos a través de Maria Orsic con entidades no humanas provenientes de lo que conocemos como Aldebarán y Betelgeuse, por esa zona. Son entidades híbridas mestizas reptil-lirana, cuya coloración de piel es blanca, aria, como llaman, y tienen rasgos muy similares a los seres humanos. Entonces, de hecho, aquí empezando el canal hace ya unos años, comenté lo que pudo haber sido, quién era realmente Maria Orsic y de dónde vino. Y fue por un incidente que tiene sus raíces en el famoso evento Tunguska en el año 1908, porque hay que tener en cuenta que la historia y el tiempo no es lineal como nos lo quieren hacer creer los científicos dentro de ese determinismo que ellos manejan, sino que es una especie de presente continuo, en donde, teniendo la tecnología y el conocimiento adecuado, puedes hacer saltos a diferentes momentos de ese presente. Y no hay una linealidad, es más como una especie de espiral. Entonces, en ese orden de ideas, Maria Orsic llega en 1908. Contacta luego al señorito del bigote en los años 20 y luego aparece otra vez dentro del grupo Brill a finales de los 20, principios de los 30, y están muy metidos con el tema de hacer contacto con otras entidades, porque ella misma era una entidad con apariencia humana. El punto es que el programa espacial alemán empieza en 1932 y van a tener, como ellos tienen ya una larga trayectoria de investigación científica en el submarinismo, pues el aparato ideal que van a utilizar para poder viajar al espacio es un submarino. Y tienen una tripulación, y las tripulaciones de submarinos están entrenadas para estar en entornos claustrofóbicos, fríos, oscuros por largos periodos de tiempo.
Eso es claramente, se sabe. Las tripulaciones alemanes de los submarinos eran las mejores de aquel entonces y siguen, y fueron las que entrenaron después a las de los de Estados Unidos. Entonces, cuando uno se pone a mirar que ya había esas herramientas, entonces cuando empiezan a investigar, y sobre todo con el conocimiento que les dan estos seres que se hacen pasar como humanos y que con el cuento de ser contactados y de ser medium y canalizadores empiezan a pasar una información que empieza a atraer la atención de estas personas, no es del bigote, sino ciertas personas que tenían el poder y tenían la capacidad de acceder a recursos, y convencen a este señor del bigotico a apoyar y financiar eso. Desafortunadamente, la contraparte del grupo Bill era el grupo Thule, que era una organización esotérica ocultista muy satanista, que era realmente el poder detrás del poder, y ellos exigen estar ahí como testigos y como una especie de veedores de que no vaya a haber trampas contra el movimiento del ese personaje del bigote. Entonces, obviamente, se generan ya fricciones, desconfianzas, espionajes contra espionajes y una serie de situaciones que van a desencadenar una serie de conflictos después. Pero el punto es que ya para 1934 ya había una base militar alemana en la Luna, en la parte transicional entre la zona oculta de la Luna y la zona visible cerca al gran cráter Giordano Bruno, donde se han visto muchos avistamientos, por cierto. Y ya para 1935-1936, aprovechando la cortina de humo que se crea con la Guerra Civil Española, los alemanes ya van a tener su primera estación en Marte orbital, en Phobos, y van a tener contacto y van a tener éxito en las negociaciones con los nativos, entre comillas, que vivían bajo la superficie marciana. Y estos van a ser profundos colaboradores con estos alemanes. Ya para los años 40, y eso es algo que mucha gente de pronto solamente han visto pinceladas, las plataformas de lanzamiento de las naves alemanas era en la Antártida, en el territorio que ellos se habían apropiado en sus investigaciones que hicieron en los años 30 y después en los 40, y que todo el mundo conoce después de la historia del almirante Beer, cuando ocurre ese incidente en el año 46. De todas maneras, la famosa Guerra de los Pingüinos. Investiguen la Guerra de los Pingüinos, van a ver la versión oficial. Mover tanto equipo militar para un incidente que fue simplemente un accidente, eso no tiene, o sea, no tiene presentación, pero bueno, forma parte de toda la desinformación que hay. Entonces resulta que los alemanes, en este caso el equipo liderado por el grupo Bill y por María Orsic, se habían enterado y sabían de que los soviéticos habían sido contactados por entidades grises y reptiles Draco, y que estaban desarrollando estrategias de espionaje a larga distancia, lo que hoy día conocemos como visión remota. Y se empezaron a idear sistemas de contramedidas para evitar que los espiaran. Y aquí está el dato, la bombita. Lo que realmente permitió a los soviéticos darse en cuenta sobre el proyecto Manhattan súper secreto que estaban haciendo los estadounidenses fueron agentes de visión remota, tanto en el territorio de la Unión Soviética como los que llevaron cerca a Los Álamos en Nuevo México. Y entre ellos había una mujer que era muy importante, que la hicieron pasar como la esposa de uno de esos que estaban cercanos al proyecto, pero que no podían entrar a la zona principal, pero era suficiente para que esta mujer pudiera tener la posibilidad de acceder a esa información con visión remota. Los soviéticos estaban muy avanzados, y lo están todavía hoy día, sobre el tema de ver más allá de lo habitual, de lo que sería una visión normal por telepatía. Entonces los alemanes ya lo sabían y estaban creando contramedidas, y eso fue lo que permitió, después de la operación Paperclip, que los norteamericanos se enteraran
de que estaban siendo espiados por los soviéticos en su ultra secreto proyecto. Eso obligó que hubo esos cambios que los tildaron de paranoicos en las medidas de seguridad en el proyecto Manhattan. De todas maneras, el asunto es que cuando capturan a estos científicos, los norteamericanos no solamente capturan a los que están trabajando con cohetes, sino también a los que habían trabajado, al menos en los componentes principales para la fabricación de o adaptación de submarinos para viajes espaciales, pero no tenían al equipo completo. Tuvieron que hacer ingeniería inversa y para eso tenían que capturar uno de esos equipos. Y esa situación, y eso es algo que muy poca gente sabe, fue una de las razones de por qué se bombardea, que esa fue la cortina de humo, una de las principales bases de submarinos alemanes en Noruega. Era para poder infiltrar un equipo y robarse un submarino. ¿Se acuerdan la película Enigma? Cuando se roban un submarino alemán supuestamente para descifrar el código Enigma. En nuestras narices nos están diciendo que se robaron un submarino que estaba ya modificado para hacer viajes espaciales. Lo que hacía ese submarino era ir hasta la Antártida, ya estaba equipado, llegaba a la Antártida porque ese era el sitio ideal para los despegues sin llamar la atención a los aliados y poder llegar a un punto específico en el espacio en donde tenían una estación intermedia de lanzadera para poder mandar, después de darle varias vueltas a la Tierra para desarrollar velocidad, impulso y aceleración para ir a Marte en menos tiempo de lo que hoy día se podía lograr. Hoy día para poder ir a Marte, siendo de buenas, es una ventana de oportunidad cuando la Tierra está muy cerca de Marte. Y el viaje duraría aproximadamente entre 6 a 10 meses. Los alemanes encontraron la manera de hacerlo en 3 meses. Entonces, en ese orden de ideas, y no dependían de estar en ese punto en particular del tiempo-espacio, fueron tecnologías. Ese submarino con el cuentico de no era para poder tener la máquina Enigma y así saber lo que había en los mensajes secretos de los alemanes. Eso es puro cuento, es la cortina de humo. Lo que realmente sucede fue que se robaron el submarino, que era lo que realmente les interesaba. Y gracias al proceso y al trabajo que se hizo con ese submarino, lograron descifrar de que había la posibilidad de poder salir fuera del espacio. Es que un submarino no es una lata de aluminio como fue el módulo Eagle con el que supuestamente se fue a la Luna. Módulo cuyo grosor del aluminio era esto. O sea, es absurdo. Entonces, tenía que haber sido otro objeto mucho más robusto, con un sistema de propulsión basado en plasma y energía nuclear. Esa era la razón de por qué los alemanes estaban trabajando con agua pesada y con deuterio, ¿cómo se llama ese elemento? Bueno, se me fue. No era para hacer armas. Ellos no tenían en sus planes hacer armas de destrucción masiva a partir de eso. No, estaban haciendo, era el combustible. El combustible para poder viajar a viajes interplanetarios. Por eso es que podían ir a Marte en 3 meses. No como ahora, que la versión oficial nos demoraremos 1 año. Como nos lo han vendido en Hollywood. Que de hecho ya en este momento, y eso lo dijo el señor Corey Goode, se va a Marte en cuestión de minutos. Pero esas tecnologías no te la van a contar. La pista ya la vio el presidente Donald Trump cuando dijo, tenemos unas tecnologías. ¡Oh! Entonces, para que vayan dándose cuenta cómo muchas cosas nos las han ocultado de tantas formas que uno dice, bendito sea Dios, ¿en qué creo yo pues? Entonces, desafortunadamente, para eso es que han permitido filtraciones para generar duda, confusión,
para luego meter sus agentes infiltrados, sus bots y sus troll, y generan toda esa parafernalia que nos lleva a lo que estamos viendo ahora, en donde en vez de unir fuerzas, estas personas que están en el trabajo de la divulgación, lo que están haciendo es generar luchas de egos, cada uno peleándose, diciendo yo tengo la verdad, no, yo descubrí la mentira suya, etc. En vez de enfocarse en desentrañar realmente qué es lo que hay detrás de todo este cuento. Entonces, cuando vemos que el famoso caso, la famosa película de Enigma, realmente era robarse el submarino, no el computador. ¿Y por qué no el computador? Es que ya los norteamericanos tenían a una persona, era una actriz de cine, que ella la consideran la fundadora, la creadora, la antecesora realmente, la creadora o la antecesora de la creación del Wi-Fi y del Internet. Que aparte de que era bellísima, y ella tenía origen alemán. Y aquí hay un dato, ella formaba parte del equipo de María Orsic. Pero bueno, el asunto, porque ella trabajó, María Orsic trabajó infiltrando no solamente Alemania, también Estados Unidos y Rusia. Y es un tema que algún día lo vamos a hablar con calma, ¿no? Pero el punto es el siguiente. Ya ellos podían descifrar el código. El verdadero objetivo era el submarino. Y por eso es que todo ese cuento del cohete Saturno 5 y toda vaina era parte, el programa espacial oficial de Estados Unidos a través de esa agencia llamada NASA, era simplemente ser una cortina de humo, nada más. Y voy a hacer una pequeña pausa. Es que estoy esperando a mi señora que está por fuera, entonces tengo que abrirle la puerta. Y no solamente esta actriz, que no me acuerdo el nombre, ella era alemana, pero se nacionaliza luego norteamericana, iba a ser una actriz de cine, pero era una científica incluso. Ella era del grupo de María Orsic. Y el otro, que había también dado los elementos para descifrar el famoso código Enigma, fue el científico Turing, creo que es Turing. Incluso hay un método, gracias a lo que él ideó, para poder identificar y desenredar códigos, y sobre todo esto tiene un nombre, me van a permitir, no quiero dar información parcial. Venga, a ver si lo encuentro por aquí. A ver. Alan Turing, matemático, nació en Londres. Trabajó con los ingleses para el cifrado de los códigos de inteligencia, y aparte de eso, Turing tenía un trastorno, adivinen cuál, síndrome de Asperger. Acabo de verlo acá. También sé que junto con Turing, otros que tenían el trastorno de Asperger era Thomas Edison, Alan Turing, Alexander Graham Bell, etc. Gente que a mí me ha encantado seguir la historia de ellos. Me acabo de enterar eso, ve, interesante. Entonces, este Turing, junto con esta actriz que no me acuerdo bien el nombre de ella, son los que realmente hicieron eso, y no había necesidad realmente de conseguirse la máquina. Nos mete Hollywood la historia. Realmente el objetivo era el submarino. Yo creo que lo que acabé de mencionar aquí no lo van a encontrar en ninguna parte. Se lo estoy diciendo. Apoyen el canal. Entonces el asunto es que dentro de todo este tema, serán los norteamericanos los que se van a apoderar de todos los procesos y avances que habían alcanzado los alemanes. Y lo van a continuar. Pero igual los soviéticos. Los soviéticos se van a enfocar más hacia el trabajo de lo que es la visión remota y sus derivados, hasta que un espía de ellos los traiciona y vende la información a la que ya era en ese entonces la recién creada agencia de 3 letras que todo el mundo conoce, que empieza por la C, por la I y por la A, que por cierto, sus primeros agentes eran agentes de la Gestapo. Entonces el asunto es que vende la información a los norteamericanos sobre lo que eran los trabajos en telequinesis, telepatía y visión remota. Gracias a esa información que le venden a los norteamericanos, se va a quedar los famosos proyectos Stargate y Montauk
y los demás proyectos derivados sobre el control mental. Porque se dan cuenta que la Guerra Fría no es solamente un tema, una confrontación entre potencias, donde nos lo han endulzado dentro del cuento del espionaje y el contraespionaje con James Bond y toda esa misión imposible, etc. Se olvidan que también había espionaje mental. Y está muy desarrollado. La diferencia es que en aquel entonces se utilizaba era para espiar al enemigo o usar la población civil del país del enemigo en contra del enemigo. Hoy día la están usando contra todos nosotros. Pero bueno, el punto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que se avanza en conocimientos que permiten no solamente quedarse con lo que los alemanes habían iniciado y continuarlo. De hecho, a los norteamericanos les fue muy mal en Marte, porque eso lo confirmó luego el señor Cory Wood, porque los nativos de allá no aceptaron a los norteamericanos. Ellos querían seguir negociando con los alemanes porque eran muy afines. Entonces, claro, los enfrentamientos que se dieron allá fueron muy brutales y hubo costo de vidas. Lo que estoy contando acá pueden tomarlo como quieran, ciencia ficción, no importa. Lo importante es que deben entender que esto no ha sido fácil. Entonces el tema es que todo ese conocimiento no solamente ha sido direccionado para coger esas tecnologías, sino también contactar a esas entidades. De hecho, los ovnis que se estrellaron en Roswell, en Italia y en otros sitios del mundo, en Canadá, en México, sobre todo el incidente de México, en realidad eran intentos de ingeniería inversa que cayeron por fallas técnicas y crean la cortina de humo para poder seguir trabajando, ensayando, sin que la opinión pública supiera la verdad y creyera la versión de fábula que se inventaron o cualquier cosa que quisieran. En ese orden de ideas, lo que hemos visto han sido casi siempre accidentes de ingeniería inversa, con obviamente víctimas, pilotos de prueba que han fallecido ahí y también pilotos no humanos, porque hay unas especies no humanas que necesitan desarrollar tecnologías porque se quedaron estancados y por eso es que han hecho pactos y acuerdos con la humanidad, sobre todo con estas potencias y en particular con Estados Unidos, para poder desarrollar ellos también su propio programa espacial que está estancado por obvias razones, por su recesividad y negatividad. Voy a hacer otra pausa. Bueno, ya llegó el amor de mi vida. Entonces el asunto es que, teniendo en cuenta eso, obviamente, y esto es otra cosa que tampoco se lo van a decir en otro lado, hasta el momento yo no he escuchado que estén hablando de eso, ya veremos quién me lo confirma por ahí, porque yo no tengo todo el panorama completo, habrá gente que ya lo habrá dicho por otras partes, pero no lo sé. Pero bueno, el punto es que aquí lo estoy diciendo en primicia. Entonces, bueno, hay que ponerle humor a esta vaina porque sinceramente es mucha información la que baja. Entonces, en ese orden de ideas, se hicieron esos contactos. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos, eso ya lo ha dicho incluso la nieta de Eisenhower, cometió un error muy grave a la hora de con quiénes negociar. Porque entre ellos se pisaron la manguera. Estos grises recesivos revelaron a Eisenhower las verdaderas intenciones de los pleyadianos y por eso es que Eisenhower dijo, yo no voy a negociar con los pleyadianos por traidores, me voy más bien con estos manes que si bien son mala gente, llegará un momento donde los podamos controlar o eliminar. Esa fue la mentalidad de Eisenhower como buen militar, porque él vio más peligroso a esos lindos, hermosos de ojos azules y cuerpo acuerpado que esos cabezoncitos grises altos y delgados. Él dijo, estos convencen más, esos lindos cara bonita, y pueden manipular a la humanidad como les dé la gana, que estos otros cabezones. Entonces más peligrosos son esos que estos otros. Eso fue lo que pensó en realidad, o creo que pensó Eisenhower, y por eso es que hizo ese error garrafal y no quiso escuchar las recomendaciones que le estaba haciendo una tercera raza, que eran los andromedanos. Entonces, esos errores también los cometieron los británicos, porque por su lado también hicieron lo mismo. Ellos
negociaron con entidades insectoides, principalmente mantis. Los rusos con grises y dracos. Los chinos con grises e insectoides. Entonces, esto es un tema que desafortunadamente hay poca gente que realmente se atreva a decirlo abiertamente, pero el asunto es que dentro de las posibilidades todo es posible en la viña del Señor, como decía mi mamá, y por eso hay que tener cuidado, que hay narrativas que pueden ser muy chéveres, muy buenas, pero no sabemos qué agenda hay detrás. Todos quieren vender la idea de que son los buenos y que los otros son los malos, que yo tengo la verdad y los otros tienen la falsedad. Entonces, de esa manera, todos se pisan la manguera y al final nosotros quedamos confundidos sin saber a quién creerles. Y en ese sentido, hay que tener claridad que ha habido ingeniería inversa. Y aparte de eso, tanto rusos, norteamericanos y los chinos han estado buscando y escarbando y sacudiendo o sea, yendo por todo el mundo, como lo hicieron inicialmente los alemanes, buscando artefactos y reliquias que sean componentes o partes de esas máquinas que ellos han hecho ingeniería inversa y que les falta elementos clave, y que al no tener las piezas faltantes tienen que buscar en la arqueología, pues que controlan todo yacimiento arqueológico importante donde haya habido sospechas de que hubo otras inteligencias involucradas, a buscar esos artefactos. Por eso es que tenemos a Egipto totalmente cerrado con respecto a eso. Vemos lo que pasó realmente en Irak cuando hubo la invasión de Irak, vemos lo que está pasando en Siria, estamos viendo lo que China bloqueó todo lo que tenga que ver con ese valle enorme donde hay una cantidad de pirámides, donde supuestamente está la tumba del primer emperador chino, esa es la excusa que dan, y han hecho unos ocultamientos por todo lado, y están regados por todo el mundo buscando artefactos, componentes. Por eso que fueron a la cueva de los tallos, han ido como 7, 8 equipos diferentes, entre rusos, norteamericanos, chinos, todo, a los tallos tratando de sacar lo que allá no han podido y no lo van a poder hacer. Y está un sitio bajo control absoluto de los norteamericanos en Albuquerque, Nuevo México, lo que nosotros conocemos como Flecha Antigua. Es más, ese lenguaje que aparece en esa esfera, ese supuesto lenguaje, parece ser que fue copiado de una persona que ha sido pintor, vidente y que ha estado muy metido con el tema de interpretar lo que supuestamente se filtró de los Windmakers de la cueva de Flecha Antigua, en donde hay una simbología que junto a otras dos personas que he conocido yo hasta la fecha, son los únicos que conocen o que han manejado un lenguaje que yo he manejado desde que era niño, y que hasta hace unos años vine a entender de dónde venía. Que lo entienda, todavía me falta, tengo muchas lagunas, porque una cosa es entender un lenguaje que es hiperdimensional en una mente como la humana que tenemos. Pero el punto es que cuando uno se pone a ver que hay una serie de cosas extrañas aquí, donde hay una serie de manipulaciones y una serie de creaciones en donde lo que se ha buscado es una carrera, es que hay una carrera contrarreloj para encontrar reliquias y sobre todo artefactos que puedan suplir los vacíos que no han podido llenar dentro de la ingeniería inversa, dentro de estos programas espaciales secretos manejados por las potencias actuales. De hecho, se sabe que la Guerra Fría fue una fachada por mutuo acuerdo entre las potencias de ese entonces para poder continuar en secreto en sus actividades, y que habían intercambios condicionados de información entre ellos, y que los que no estuvieron dentro de ese pastel eran vigilados o saboteados, como pasó con el programa espacial hindú. Y recuérdese, otra pista que nos dan de lo que es el proyecto de visión remota para controlar a la humanidad es el famoso proyecto 5 ojos, que eso se habla poco y mejor no lo menciono mucho por aquí. Entonces, en ese sentido, todo ha sido un intento de buscar algo que les permita acceder a unos artefactos en particular. De hecho, está en la búsqueda de una llave que está aún sin poderse abrir en la Antártida, y otro que está sepultado en el mar Báltico, que Google Maps
lo pixeló para que no lo viéramos ya más. Y hay algunas zonas en algunos lugares del mundo donde no se puede ingresar o no se puede ver con el buscador de mapas. China, una de las razones, posiblemente, aquí algunos me dirán, ¿sí? ¿No? De por qué invaden Tíbet, es porque los chinos estaban desarrollando ya estrategias tecnológicas con la utilización del saber ancestral de los tibetanos con respecto al control de los elementos. Hay monjes tibetanos que eran capaces, en las cuevas, de alterar la configuración molecular de la roca para que la roca fuera o sólida o un espacio, entre comillas, vacío por donde uno podía pasar. Algo muy similar a lo de la cueva de los tallos, pero ahí es de una tecnología mucho más desarrollada que esa que les estoy comentando, pero que en cierta manera los monjes tibetanos, ciertos grupos, lograron desarrollar con el poder de la mente y se pudieron aproximar a lo que se maneja en la cueva de los tallos. Entonces no es solamente el único sitio que tiene eso. Ese templo secreto ultra protegido, vigilado ya en la India, que es una de las razones de por qué se evitó el conflicto brutal que estaba entre India y Pakistán a punto de estallar con hongos por todos lados, es para evitar perder lo que hay en ese templo. Esa puerta no la han podido abrir y están buscando la manera de abrirla sin activar los dispositivos de autodefensa que tiene ese templo y esa bóveda donde hay una información muy fuerte. Fuera de eso, lo que se ha visto dentro de la Gran Pirámide, no han podido acceder ahí porque está resonando en una dimensión ligeramente diferente a la nuestra. Puede ser detectada con equipos, pero lo más absurdo es que lo que están viendo es roca sólida. Pero en los equipos que están viendo dentro de la roca sólida, están viendo supuestamente, es la única explicación que han dado, dice un espacio vacío. No, no es un espacio vacío, es la roca sólida. Lo que están viendo es lo que hay dentro de la roca sólida, con una especie de tatuaje, una huella molecular atómica, de partículas atómicas, pues es como un tatuaje de algo que está ahí, pero resonando en otra frecuencia vibracional que la tiene en otra realidad. No han podido acceder ahí porque no han tenido la llave vibratoria que les permita acceder pasando por la sólida roca, como si fuera a abrir una puerta y entrar a esa cámara que está dentro de la roca sólida, en esta realidad, pero en esa otra realidad es un gran espacio donde está un componente importantísimo al que no van a poder tampoco acceder. Y así hay diferentes lugares en el mundo. Se van a sorprender cuando empiezan a ver lo que hay en esas pirámides que hay en la Amazonía peruana. Lo que hay ahí abajo. Pero que está resonando en una frecuencia que no es la de esta dimensión. Y por eso es que no pueden acceder. La pueden ver de manera tangencial e indirecta con aparatos y equipos que le permitan ver las configuraciones moleculares de la estructura que ha sido alterada energéticamente. Y por eso es que no pueden explicar eso, esas anomalías. Por ejemplo, lo que se vio debajo de la meseta de Giza, esas estructuras grandísimas. Utilizando otros sistemas convencionales, lo que están viendo es roca sólida. Entonces, ¿cuál es la explicación de aquí veo roca sólida, pero aquí veo estructuras y unos espacios enormes? Es que están en otra frecuencia. Lo mismo lo que hay debajo de la esfinge. Y en un lugar que está casi a 1 kilómetro de distancia en línea recta, las pirámides, que está fuertemente protegido con sistemas antimisiles, sistemas de antirradar y una cantidad de vainas, porque esa es la entrada. Pero para poder abrir necesitan saber cuál es el código fuente en la frecuencia que sirve de llave para abrir ese lugar. Lo que han podido acceder es a la parte física, pero no a la parte que está dentro de lo físico, en otra frecuencia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo son una cantidad de intentos de hacer réplicas e ingenierías inversas, pero también, humanos somos, hay personas que para tener su cuartico de hora se inventan sus historias. Yo ya lo había dicho en privado y lo he mencionado en algunas ocasiones a algunas personas por escrito, lo he compartido en algunos lugares, incluso a ese muchacho le he escrito varias veces, se está haciendo loco conmigo, listo, no hay problema. Y es que
lo que tienen allá supuestamente en México no es la esfera realmente. Yo he insistido que la esfera todavía está acá, en Colombia, y que están trabajando haciendo una simulación con una que tienen de réplica, pero tratando de hacer algo parecido a, a la visión remota, haciendo todos esos trabajos de análisis en simultáneo a lo que le están haciendo aquí, porque no es lógico que ese objeto haya salido por la aduana colombiana del aeropuerto El Dorado, a no ser que haya habido corrupción, aunque tampoco sería de extrañar acá en Colombia, pero es muy difícil que ese objeto haya salido, sobre todo con lo que están mostrando dentro. Había aparecido en los rayos escáneres, que son muy potentes los que tienen en El Dorado, y habían visto que hay una vasija, y se habían dado cuenta de que sería un objeto arqueológico, y no habían permitido que saliera por ser un objeto de interés patrimonial colombiano. En eso no cayó el pobre Nacho cuando él muestra esa imagen dizque de un escáner que le hicieron a esa esfera y que adentro se ve claramente una vasija similar a los poporos quimbayas de aquí de Colombia. Y dentro de esa vasija, ahí sí está la auténtica esfera. Y hay un detalle más. Esa esferita tiene un comportamiento similar al que yo describí aquí de Abaraquiram. Los que han visto mi canal desde los inicios saben que Abaraquiram puede tener ese tamaño. Pero ella puede configurar la estructura molecular atómica de su composición principal, que es hecha en oro y diamante, y aprovechando los espacios vacíos entre electrones y entre el mismo núcleo, puede pasar de ser de este tamaño a tener cientos de millas de extensión y de grosor. Entonces tenemos aquí una vaina en la que esa vaina, por eso es que le han sentido diferentes tipos de tamaño, de peso y temperatura. De hecho, el sistema de movimiento interno que tiene dentro es lo que altera la parte externa y es capaz de cambiar de manera gravitacional el entorno alrededor del objeto mismo, permitiendo una repulsión que le permite flotar y moverse a voluntad en cualquier dirección. Esa es la auténtica esfera, la que está ahí dentro. Esa es la que realmente hace todas esas cosas. Pero lo que montaron afuera, claramente ya lo han demostrado, sobre todo por lo chambón de las letras, figuras y todas las vainas, claramente se ve que parece ser que pusieron la capa externa, una hecha por personas. Hay otra capa, posiblemente también hecha por personas, pero a un nivel más sofisticado, y adentro está lo que realmente interesa, pero no la pueden ver porque está en otra frecuencia. Ahora, suponiendo que la que tienen en México realmente es la que supuestamente se han visto en los videos, igual van a enfrentar el mismo problema. No van a poder acceder a ella porque no tienen la frecuencia correcta. Y fuera de eso, hay que tener en cuenta que es muy extraño que dentro de esa carrera entre estas potencias por conseguir cualquier artefacto que les permita llenar los baches y espacios vacíos de esas tecnologías inversas que están tratando ellos de replicar, no hayan cogido esa esfera ya. Y eso está generando mucha duda. Lo siento por estos divulgadores que han puesto su corazón para tratar de hacer creíble este trabajo y sobre todo demostrarle al público lo que se está haciendo. Pero es que nosotros estamos viendo solamente la punta del iceberg. No estamos viendo las intenciones y sobre todo los intereses de esas otras agendas. Es que es demasiado extraño que se esté permitiendo todo este show mediático sin que haya intervención de las potencias. Si eso es realmente lo que dicen, ¿cómo es posible que un civil, un particular, tenga ese objeto en su poder? Entonces, para mi concepto, mi opinión personal, es muy probable que la esfera todavía esté aquí, en Colombia. Es muy probable
que lo que están haciendo es, allá en México, haciendo estudios y toda vaina, una réplica, tratando de hacer un trabajo similar a visión remota, simultáneo con la que pueden tener aquí. Y que están tratando de manera ingenua de generar toda una cortina de humo y desinformación, premeditadamente, para poder despistar a esas potencias y no puedan dar con la auténtica esfera. ¿Quién la tiene? No sé. Ahora, que puede ser todo un fraude, el tiempo lo dirá. Y me daría mucha tristeza que una persona con la trayectoria y el esfuerzo que ha hecho para lograr un nombre como ha sido este muchacho Nacho quede desacreditado por algo que no me parece justo, pero es tal vez su principal debilidad, su pasión, su deseo de encontrar esa verdad. Quizás eso le puso un velo frente a sus ojos y no está viendo lo evidente, sobre todo con la trayectoria y la experiencia que él tiene, y más que nada su afán de poder verificar y desmentir lo que es y lo que no es. Y ahí es donde de pronto nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos de encontrar eso nos pueden traicionar. Entonces, para mi concepto, ha habido cosas extrañas con lo de esta esfera, sobre todo cuando hablan de números. Que inicialmente pesaba 2 kilos, luego 6 y después 9. Ajá. Y cuando estaba escuchando sobre eso, casi siempre los videos que yo estoy viendo, y es increíble lo repetitivo, siempre sale 6 y 9, 6 y 9. O dicen, pesaba 2.3. Yo nací un 23 de febrero, mes 2, del año 69. Y aparecen unas figuritas que pudieron haber sido copiadas de ese artista pleyadiano, como llame, el que trabaja con esos temas de la Windmaker. Pero es que somos muy poquitos los que conocemos o hemos manejado ese tipo de lenguaje y escritura es mucho más antiguo que el presumerio, mucho más antiguo que el sumerio, incluso los que dieron origen al sumerio como tal, mucho más antiguo, pero tiene raíces o tiene vertientes similares, sobre todo esa especie de omega con ese puntico, las 3 rayitas, ese triángulo truncado, esa forma de curvita, hay unas más ahí que aparecen, la espiralita. Hay cositas que hay que tener presente que pueden ser ciertas, pero como la han tergiversado tanto ante nosotros, parecen falsas, pero eso no quita que pueden ser reales. Entonces aparece mucho ese 69 y es muy particular que apareció aquí cerca donde yo vivo, en una zona que hace 2 años, para los que han seguido este canal, hicimos un anclaje, un trabajo muy hermoso en el embalse, en el lago Calima, en la zona de Darién, después de Buga, en donde hicimos un cerramiento y un llamado a la base reptiliana de la zona a irse en paz, cerrando un portal recesivo. Aquí, los que son antiguos del canal saben de este trabajo que hicimos, que publiqué las fotos en la caja de comunidad, en la caja de publicaciones, de un cuarzo de este tamaño, tan transparente como el cristal, que fue entregado por una persona muy especial que se nos ha perdido el contacto porque el mundo lo absorbió. Y hicimos ese trabajo hace unos años. Y a mí me llegó la información que tenía que ir a esa zona nuevamente a verificar si realmente se están yendo las entidades reptilianas recesivas de la base que hay en la zona. Y por el derecho, verificar una información que me dio una persona, un suscriptor del canal, el cual les pido un favor muy grande a las personas que me quieran invitar a lugares y todo eso, mínimamente, primero verifiquen, averigüen cómo las condiciones para llegar al lugar, para no ir improvisando y de pronto dañando el carro como casi nos pasó a nosotros. Entonces hay que tener presente que si alguien me dice, Richard,
hay un sitio muy importante, muy interesante, mínimamente vayan primero allá, conozcan el lugar. Y si se puede ir, vamos, pero sepan cómo llegar, qué condiciones tiene para uno saber en qué o con qué ir. No ir con tenis en un lugar vuelto nada porque es un potero lleno de pantano y boñiga de vaca. Entonces, es tener esa delicadeza. Es como los que me comparten videos. Ay, Richard, mira este video, ¿ves? ¿Qué opinas? Y ni siquiera lo ven. Me ponen a mí a verlo para ahorrarles el trabajo de 2 horas de estar viendo y sacar sus propias conclusiones. Y por el derecho me dicen, ¿qué opinas? Y ni siquiera apoyan el canal. Entonces, en ese orden de ideas, les pido ese favor, que cuando me sugieran un lugar, mínimamente hayan estado ahí. Como está haciendo alguien en este momento en España, que no voy a decir todavía su nombre porque él me pidió reserva, en donde me está mostrando una cantidad de cosas y está yendo al lugar. Y está él mismo personándose sobre los fenómenos que se están dando allá. El video que me mostró de cómo el carro de él en neutra, en una pendiente así, en vez de rodar hacia atrás, algo lo estaba jalando hacia arriba. Y él mostraba cómo el carro avanzaba. La pendiente claramente y la velocidad que estaba alcanzando estando en neutra. Que es un fenómeno que también sucede en algunos sitios en México. Y que creo que en Perú también. Entonces, ese tipo de anomalías son personas que van ahí. Hay personas que me han compartido videos que los han visto y me han dicho, Richard, yo opino que esto puede ser así, pero míralo vos y fíjate en esto y esto y esto, a ver qué ves ahí. Yo, listo, son personas que lo vieron, lo voy a ver. Personas que me dicen, Richard, te recomiendo este libro, lo he leído, me parece genial, sobre todo porque te va a llamar la atención, como lo que hizo mi queridísimo amigo allá en España, que me regaló 4 libros maravillosos que él leyó primero y luego me dice, Richard, léelos porque te va a llamar la atención por esto y esto y esto. Pero no hagan como algunos hacen. Ay, Richard, léete esto, ¿qué opinas? Y ni siquiera lo han leído. Ay, Richard, mira esta película, ¿qué opinas? Ni siquiera la han visto. Richard, ven a este sitio maravilloso. Y ni siquiera han ido allá. Entonces, tengamos precaución con eso. La chancla. Pero es con cariño. Es simplemente para que entiendan que, como un suscriptor me sugirió ahorita leyendo en los comentarios, ay, Richard, genial lo que hiciste, ir al lugar, sobre el terreno, ¿por qué no haces más salidas de esas? ¿Por qué no nos mostras más cosas? ¿Por qué no nos regalas más eso? Regalar. ¿Sabe cuánto nos costó ir a ese lugar en tiempo, en combustible? Casi se nos daña el carrito porque eran caminos prácticamente para 4x4. El número de peajes. Eso no es simplemente vaya Richard, hágalo. Eso implica una logística, implica sacar un tiempo, implica mirar a ver qué recursos tenemos, implica qué sinergias podemos dar y qué intercambios podemos hacer para que las personas se beneficien. La persona que nos invitó allá a conocer el sitio, el muchacho de esa cosa de chocolates que les mostré, ese es mi llamado. Muchas gracias, hermano, porque llegamos a un lugar muy bacano, muy bueno lo que nos compartiste. Pero para llegar a ese sitio se necesita un carro 4x4 y botas pantaneras. Y si lo hubiéramos sabido desde un principio, las cosas habían sido diferentes. Entonces, por favor, miremos las cosas, hagamos las cosas, y si las van a sugerir, es desde el conocimiento, no desde a ver si resulta. Entonces, fue muy interesante porque en Bogotá, cuando hicimos el trabajo de anclaje ya hace casi un mes, me llegó la información donde las entidades reptilianas recesivas, sobre todo las que están en Colombia, están de salida. Se ordenó evacuación total de ellos. Y por eso es que me llegó la información de ir a confirmar. Por eso es que fuimos. Y en el proceso dijimos, ¿por qué no vamos al sitio donde este muchacho nos recomendó? Según las fotos y lo que nos dijo, parece que es fácil llegar allá. Ah, sí, hagámosle. Y sobre todo está en la vía que lleva hacia Buga, y es desde un sitio donde se ve parte de esa base reptiliana recesiva y que nos puede permitir entender de dónde pudo haber salido esa
supuesta esfera, pero desde una óptica diferente y desde otro ángulo. Por eso que fuimos al Cerro El Picacho en el municipio de Tuluá. Desde ese cerro se ve prácticamente casi toda esa parte estrecha del Valle del Cauca, donde está casi tocándose en la cordillera occidental y la cordillera central. Es un sitio no solamente con historial arqueológico preamericano, sino que también tiene historial de leyendas, mitos, avistamientos, contacto con entidades no humanas, y de hecho se ha hablado de orbes, de esferas de energía, no metálica, sino de energía, y avistamiento de objetos. Entonces es una zona que por su interés y sobre todo por la historia de la señora María Luisa de la Espada tiene muchas connotaciones, y sobre todo porque ese lugar, esa zona, está en uno de los bordes de esa gran geoda, de ese gran cristal transmutador que tiene o que está bajo el territorio de lo que hoy día es Colombia, y que toca parte de Venezuela, una pequeñísima parte de lo que tiene que ver con la frontera con Brasil, y que está conectado por una serie de túneles con la Cueva de los Tallos y con el complejo arqueológico que todavía no ha sido explorado de lo que hay en Cuenca, pero también en lo que hay en la selva amazónica peruana. Y esa zona se conecta incluso con Cusco y Puno, solamente por darles una idea de lo grande que es esa vaina. La extensión pues de esos túneles y todas esas vainas, y casi todos esos lugares tienen bases de ocupación recesivas reptilianas. Entonces cuando se nos da esa información, vamos a confirmarla, y por el derecho, ver desde ese cerro se ve la parte que en el video de la supuesta esfera se ve una antena y se ve atrás unos cerros con unas torres de energía. Esa es la parte que desde donde estábamos nosotros veíamos, y se ve clarísimo la conexión con unos puntos energéticos físicos visibles que son estructuras claramente piramidales. Y ahí fue donde entendimos de que es muy probable que hubo algo real detrás del tema que se está hablando, y que está involucrado y relacionado con esa base subterránea que en este momento está siendo abandonada, desocupada, y se están retirando las fuerzas recesivas que hay en esa zona. Entonces fuimos, hicimos el trabajo de campo, fue interesantísimo, nos lo confirman al día siguiente con un hermoso arcoíris que se formó en la zona del Calima, y con una serie de avistamientos que tuvimos en formaciones nubosas anómalas, y pudimos comprender que el trabajo, uno, que fuimos a hacer de verificación, y dos, el anclaje que hicimos en ese Cerro del Picacho, fue escuchado y recepcionado. Al final, lo único que puedo decir yo es que más allá si esto es o no es entender que nosotros no podemos caer en la polarización, en la emocionalidad y en las pasiones a la hora de investigar esto con rigor científico. Pero es que la ciencia y el método científico no maneja ni moral ni ética. Es totalmente científico, matemático, racional, lógico. Los hechos son los que hablan, no las suposiciones. Pero tampoco podemos creer que ciertos hechos, basados con ciertos análisis o revisiones con ciertos equipos electrónicos o tecnológicos, entre comillas, primitivos, nos pueden dar la respuesta a todo. Y más cuando hay algo que involucra intereses de potencias y que éstas no hayan prestado ninguna atención a esto. Ya da mucho que decir, a no ser que precisamente la única intención que tienen las potencias, dejando que esto suceda, es generar discordia y cortinas de humo, y dividir, ridiculizar y polarizar a los divulgadores que deberían estar unidos y no divididos. Es lo que yo pienso, es mi opinión, sin ánimo de querer ofender a ninguna de esas personas que lo he hecho. He compartido algunos videos de Nacho aquí, he compartido algunos de este muchacho Hijo del Sol, he compartido videos de personas que considero que pueden tener cierto grado de credibilidad y que pueden servir para nutrir la inteligencia de la gente que ve mis videos y que ven y siguen mi canal y que pueden aportar.
Pero acá yo no estoy buscando que la gente siga fulano o perano. Yo no estoy hablando a favor de nadie ni en contra de nadie, y tampoco busco beneficios a partir de esto, ni llenarme de ego y de pendejadas de ese tipo. Lo que sí quiero es que veamos un poco más allá de lo que nos están mostrando para que podamos entender de que hay tantas cosas que nos han ocultado que es necesario estar unidos para poder desenmascarar todo lo que nos han quitado. Y voy terminando con lo siguiente. Yo tengo unos diarios. Este es año 2019. Pero este diario, tengo guardado ahí unas cositas de otro diario que es del año 2000. Muchos de mis diarios yo tengo la costumbre de destruirlos cuando han cumplido su propósito. Pero hay algunos que conservo y guardo ciertas cosas. Este diario que escribí en el año 2020 es donde empiezo yo a configurar lo que va a ser el canal Crónicas del Excusado. Y en este diario yo empiezo a escribir cosas y a hablar sobre ciertas cosas, y me empiezo a atrever a escribir sobre ciertas vainas, y sobre todo a escribir con algunos componentes de ese lenguaje extraño que yo a veces manejo. Estas hojas que están acá son parte del otro diario del año 2000. Y aquí hay una, está viejita, pueden ver el color. Es del año 92-93, en donde yo tuve la canalización, en donde me hablaron de Azael. El punto es que yo con esto, yo empecé a escribir en este diario del año 2000, empecé a hacer esta visión, esta imagen de una esfera que brillaba como el sol, vista desde un avión. Y ahí ustedes pueden ver el lenguaje que yo utilizo cuando me llegan esas canalizaciones. Este es del año 2000. Una de las razones de por qué cierta persona me contactó hace 2 años cuando estuve en España era para saber qué sabía yo de Flecha Antigua, porque al ver en un video mío esas palabritas, esas cositas que yo escribía y a veces mostraba en el canal, se le parecieron mucho a algo que venían investigando en un lugar que está manejado por Seguridad Nacional de Estados Unidos, en Albuquerque. Y yo siempre he buscado la manera de ir escribiendo, de ir haciendo cositas y de ir tratando de plasmar mis sueños acá. Y acá, otro ejemplo del lenguaje que yo escribo. Es del año 2000. Otra vez la esfera. Y otra vez el lenguaje que hay ahí. Con una palabra en latín. Sulo specia aeternatis. Y son cositas que yo voy escribiendo y haciendo a medida que voy haciendo lo que se llama psicografía. Porque a veces muchas de mis canalizaciones, autocanalizaciones, es cuando yo escribo. Y empiezo a dibujar lo que veo. Después, cuando ya estoy consciente de mí mismo, miro qué fue lo que hice. Estos son ejemplos de las cosas que yo hago en psicografía. Aquí no es para robar ningún protagonismo, decir que yo tengo la verdad absoluta, no. Es simplemente para que entiendan que esto no es algo gratuito. Y aquí les voy a mostrar esto.
¿Van viendo? Pero es que cuando vi ese tema, me llamó mucho la atención. Fue por ese único símbolo. Las letricas no le paré bolas mucho porque se parecen a las de Winmaker, eso es verdad. Pero este símbolo, solamente hay otra persona que lo conoce, porque es el símbolo de él, mi querido JC. Entonces, cuando uno se pone a mirar cómo, otro ejemplo de la letra que yo escribo, estando en España hace 2 años, tuve la posibilidad de hablar con un señor de origen albanés para tratar de entender qué era eso que yo escribía. Y él me estaba explicando un poco sobre esas cosas. Miren, por ejemplo, otro ejemplo de lo que son de las psicografías que yo tengo. Pero en particular hay algo acá al final que se la mandé a este muchacho y no paro bolas, pero bueno. Acá está cuando diseñé el símbolo para el canal. Este es el original, es mío. De hecho, los nombres de los serafines que estuvimos en la rebelión. Este otro. Todos estos son ejemplos de psicografía. ¿Por qué se las estoy mostrando a ustedes ahora? A veces uno no muestra todo lo que uno tiene porque la gente no lo cree. O hay personas que se aprovechan de esto y buscan información, sacarme información para ellos luego sacar en sus canales o en sus talleres, en sus vainas y decir que es cosas de ellos. Como algunos elementos que sé que algunos personajes están sacando por ahí. Pero bueno, la información es lo que es. Esta es la que quiero mostrar en particular. De hecho, la escribí el 9 de agosto, aquí está la fecha, 9 de agosto de 2001. Hay personas que somos muy sensitivos y que muy pocos se han atrevido a dar la cara como su servidor. De hecho, acá tengo cuando me llegó la psicografía del nombre verdadero de Lemuria, Ler Mai. También el verdadero nombre de Nibiru. Todo esto lo he escrito acá. Y termino con este otro. Este diario. Que es un poco más reciente. Es del año también 2021, pero es del 3 de diciembre. Este fue el que siguió después de ese. Donde yo empiezo a escribir. Esto es psicografía. Donde empiezo a dibujar, por ejemplo, seres de otras realidades. Empiezo con esta información. Y este en particular, este se lo compartí al correo de ese muchacho Nacho. Tratar de plasmar algo que está en varias dimensiones y traerlo acá, que no hay dimensiones, para luego plasmarlo en una superficie bidimensional, se pierde mucha información.
Esto no es fácil. Acá he escrito una cantidad de cosas. De hecho, acá está la carta que le mandé a Donald Trump, que me la tradujeron al inglés y que la entregaron. Y acá hice el dibujito del código fuente que vi en el vientre de esa serpiente que encontré en ese lugar que estuvimos en Bogotá, y que está el mensaje codificado donde se está diciendo de que los reptiles van de salida, y que fue confirmado después cuando fuimos al lugar donde está una de las entradas a esa base reptiliana, que es en el lago Calima. En conclusión, para no hacerme más extenso, yo soy de los que sigo pensando en eso. Yo quiero creer. Y que lo que salga a la luz y la información que se comparta de cualquier divulgador que tenga acceso a cualquier tipo de información que permita que la gente pueda discernir y sacar sus propias conclusiones, primero, no impongan su parecer. Le resta rigor científico a lo que están haciendo. 2, dejen que las personas analicen eso, orienten, guíen, presenten los hechos, pero no saquen conclusiones apresuradas que puedan permear, sugestionar o aleccionar el libre albedrío del pensamiento de las personas que están viendo esa información. Hay que ser objetivo. 3, no permitir que las emociones y las pasiones interfieran, porque entonces lo que estás ofreciendo no es la verdad, no son los hechos, es tu versión. ¿Me entendieron? Ahora, para mí, sigo insistiendo, puedo estar equivocado, me gustaría ser testigo de que se da una gran revelación. Ya lo hemos dicho acá en el canal más de una vez, que van a venir grandes cosas. Para mí esa esfera no está en México, la auténtica no está en México. Segundo, la que está allá puede ser una réplica para poder hacer trabajo de visión remota, conectando 2 lugares simultáneamente. Y 3, la parte externa que estamos viendo es de fabricación humana. No puedo decir si es de esta realidad o fue de hace mucho tiempo. Pero coincido con algo que dice este señor Diego, el hijo del sol. Hombre, si vamos a hacer un trabajo extraterrestre, digamos, si soy yo de una civilización avanzada y quiero dejar un mensaje para la humanidad, viendo los ejemplos de lo que es grabado en láser con los rudimentos tecnológicos que tenemos hoy día, la perfección de eso, imagine que no puede hacer seres que no necesitan láser para grabar cualquier información en el metal o en cualquier superficie, más cuando tienen el poder mental de proyectar una imagen y modificar la estructura molecular atómica del objeto para que quede grabado a nivel molecular el mensaje y así sea inviolable y no algo tan machetero y burdo como vimos, por muy antigua que sea. Entonces, insisto que es muy probable que lo que están viendo dentro de esa vasija, que parece una vasija quimbaya de las comunidades indígenas que vivieron en el centro del país hasta la zona norte de donde está Buga, sea realmente la verdadera esfera y que está en un estado latente, y que quizás, esa es mi hipótesis, es muy probable que la inteligencia que hay en esa esfera, esa conciencia que está almacenada como una especie de memoria USB, sintiendo el momento preciso de salir, emerger a partir de una señal cósmica, una erupción solar que ha estado muy activo el Sol, se activa y de manera mental, o sea, de manera telepática, controla a lo que haya más cercano y que sea afín y favorable
a lo que quiere esa esfera, esa inteligencia proyectar. Y se encuentra una persona que lleva años obsesionada con el tema de las esferas, porque ha sentido ese llamado. Y lo coge y desde el inconsciente lo manipula para que haga todo el montaje dentro de lo que tiene a la mano, siguiendo las instrucciones desde el inconsciente que le está proyectando telepáticamente esa esfera, para que saque una réplica lo más cercana a la real y pueda hacer un llamado para que el mensaje real que está proyectando esa esfera, que va dirigida a una inteligencia no humana, en este caso a una IA, llegue sin interferencias, aprovechando la volatilidad que tiene la red del internet, y que de esa manera, sabiendo de que hay potencias, intereses que pueden capturar si la esfera se deja ver en realidad, lo que hizo fue proyectar una imagen holográfica que la pudo plasmar a modo de una especie de un holograma, una especie de radiografía o de una especie de tatuaje dentro de esa esfera creada artificialmente humana, para poder mandar el mensaje a quienes lo deben recibir realmente, sin la interferencia de estas agencias y de estas potencias, porque inmediatamente había caído en su poder y había desaparecido sin pena ni gloria. Esa es mi hipótesis. Y que lo que están viendo en los escáneres y en las tomografías, en realidad no es lo que hay dentro, sino la proyección en otra realidad, en otro rango de frecuencia, de lo que realmente hay adentro de la verdadera esfera, que no está en esa esfera, sino en una urna de barro que todavía está enterrada en algún lugar que sentimos cuando estuvimos en ese mirador, y que no vamos a mencionar dónde está, pero que sabemos que ahí en algún lugar está, junto con otro objeto hecho de oro puro. Y esta conciencia, esa esferita que está ahí, esa conciencia, logra proyectar la imagen y tatuarla dentro de ese objeto, para que cuando se haga pública esa información, para la enorme mayoría de la gente no tendrá sentido, pero sí para quienes va dirigido, y sobre todo para una inteligencia artificial. Por eso que utilizaron el símbolo de la IA. Y ahí hay un código que va a servir para crear un componente neural que se coloca aquí para ciertos seres que están en la fisicalidad y en el cuarto de bajo y medio astral, que les va a permitir alterar su rango vibracional y poderse ir del planeta con autorización de la Real Alianza y de la Gran Superconfederación, para que de esa manera los que no deben estar aquí puedan pasar la zona de cuarentena y se puedan ir en paz. Esa es la finalidad, y ya cumplió su objetivo. Lo demás es show. Consigan crispetas. Un abrazo cósmico. No se olviden, por favor, de apoyar este canal. Si quieren más de esas aventuritas, chocoaventuras, recuerden que hay que pagar gasolina, peajes, transporte, tiempo, una cantidad de cosas. Entonces cualquier ayudita. Y si dicen que ay, Richard, la imagen, el sonido, pues hombre, a ver quién me quiere colaborar con un computador nuevo. ¡Ay, no! Richard lo dijo, qué cosa tan horrible. Así que se va a hacer. Pero de todas maneras, es verdad, hace unos años esas personas, en su momento que aprecié tanto, me dieron este computadorcito, y yo lo dije en el canal y les di las gracias, así como ese muchacho hace poco me regaló este aparatico, así como alguien me dio esta hermosura de tejido, o mi querida abuelita Purita que nos regaló esto.
y el carrito con el que estamos andando. Ser solidarios es hermoso. Y hay tantas cosas maravillosas, ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas cosas puede hacer la bondad. Y esperemos que cuando salga tantas cosas a la luz, tengamos el coraje de asumir las verdades sin juicio, con humildad y con alegría. Un abrazo cósmico, los espero para el siguiente video y muchas gracias.